Hola, acompáñame a hacer este aguachile con un toque diferente. Aquí ya tengo los ingredientes, por supuesto también mi cafecito para empezar. Esto diferente que le voy a poner, se podría decir que una fusión peruana. Empezamos pelando los camarones, están un poco congelados, entonces los voy a dejar un poquito en agua para que se puedan descongelar. Mientras me acompañes a preparar esta receta, quiero también platicar mi experiencia y porque siempre quiero volver. Perú es famoso por Machu Picchu, la montaña de 7 colores, la laguna Humantay y muchos otros lugares que son impresionantes. Yo he tenido la oportunidad de ir 2 veces y cada viaje ha sido muy distinto. La primera vez fue conocer la cultura, comida y los lugares, y la segunda vez, aparte de que invitamos a mi hermano, hicimos un trekking o senderismo que fue de 5 días, donde empezabas desde Humantay y terminabas en Machu Picchu, o bueno, en Aguascalientes. Cada día más o menos avanzabas entre 10 y 15 kilómetros, llegabas a un campamento, pasabas la noche y al día siguiente pues otra vez a seguir caminando. La verdad, la que peor lo pasó fui yo por la altura. Todos estos lugares pues es una altura muy diferente a la que yo estoy acostumbrada. Yo sentía desde que me bajé del carro, dije no hombre, qué error haber venido, porque me sentía muy mal. Sientes que el corazón te late muy rápido, que la cabeza te empieza a doler, que no tomas suficiente aire. Dije ni modo, ya estamos aquí, pues hay que seguir. Y empiezas a caminar y son unas vistas espectaculares de las montañas. Y ya de ahí estuvimos otros días. Mi hermano pudo conocer Machu Picchu, montaña de 7 colores. Conocimos también esa isla donde te llevan en un barco a ver los leones marinos, creo que eran. Probamos muchísimos platillos peruanos. De verdad me gustaría mucho hacerles un video sobre esta experiencia. Entonces, cada que hago esta receta pues me trae muy bonitos recuerdos. Como ustedes saben, la gastronomía de Perú es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Que va a ser diferente este aguachile con la fusión peruana, digamos, un concentrado que se le agrega al ceviche peruano, pero yo lo hago un poquito diferente. Lo que hago es cocer las cáscaras de camarón, le pongo jengibre, ajo, pedazo de apio y cilantro. Esto para que le dé pues un toque más intenso. Antes les platico cómo se lo vamos a añadir. Ves que ya están cocidos, porque ves que la cáscara de camarón ya cambió de color. Lo que yo hago es que dejo enfriarlo un poquito y lo meto a la licuadora. Después lo paso a una coladera, le quito todas las cascaritas y queda nada más el puro concentrado. Para los ingredientes que voy a usar: pepino en cubitos, cilantro, cebolla morada. También le agrego un poco de apio picado así finito, como para que le dé ese crujiente. Si hay gente que no le gusta, entonces se lo puedes quitar. Chile habanero, mucho limón y pues por supuesto el camarón. A mí me gusta el camarón curtido, entonces pues no lo cozo. Sé que hay personas que sí lo hacen y también queda rico, pero yo prefiero hacerlo curtido. Ustedes le agregan otras cosas, déjenmelo en comentarios. Aquí estoy picando la cebolla y aprovecho para unas lloraditas. El habanero está muy picoso, sientes luego cómo te pica la nariz, más agua en la boca, este tipo de olor. Yo me pongo una bolsita para no enchilarme las manos. Voy a agregar el habanero a la cebolla. Listo, ahorita ya tengo todo picado. Tengo leche de tigre, o bueno, el parecido, y lo único que queda es agregar todos los ingredientes. Le voy a ir agregando la cebolla con el habanero, pepino en cubitos, el cilantro y el concentrado que tenemos. También me gusta agregarle pimienta recién molida y sal de ajo. Y ya aquí estoy preparándome mis tostadas. Me gusta hacerlo como un tipo de tostilocos. También lo pueden acompañar con tostadas. Y quedó riquísimo. La verdad quedó muy rico. Les recomiendo hacer esta receta. A mí me gusta que quede picoso porque es aguachile. Bueno de prepararlo es que tú puedes decidir qué tan picoso lo quieres. Me gustaría saber en los comentarios si ustedes se animan a hacer esta receta o qué le pueden agregar. Recuerden que la fusión o el concentrado también les puede servir para ponérselo al ceviche. Y provechito, espero que les haya gustado este video. No olviden comentar, darle like y seguirme si les gustó. Hasta la próxima, bye. Y está haciendo mucho sol, está el clima perfecto para hacer un aguachile si se te antoja. Miren.